Vamos a hacer los siguientes ejercicios donde se aplicarán lo que es las reglas de la cadena para las siguientes funciones. La idea es que iremos resolviendo uno a uno, aplicando y sobre todo dando la característica y el truco que hay que tener en cuenta para cada uno de los ejercicios. Comencemos con el ejercicio número 11. La derivada de seno de 3x a la 2 menos 2x. Aquí es claro que la función trigonométrica seno tiene compuesto aquí, es decir, el ángulo es diferente de x. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Aplicamos la regla de derivación que dice que y' es igual. La derivada de seno es coseno del mismo ángulo por la derivada interna, es decir, por la derivada de ese ángulo. En este caso sería 6x menos 2. Y ahí tengo la derivada de esa función trigonométrica con un ángulo diferente de x. Les digo que y' es igual, lo puedo reescribir como 6x menos 2 por coseno de 3x a la 2 menos 2x. Ahí tengo el primer ejercicio. Pasemos a hacer el segundo ejercicio. Es decir, el ejercicio 13 del taller. Dice, y igual a seno a la 3 de 2x al cuadrado. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que la función seno está elevado a la 3 y que el ángulo es diferente de x. Es decir, tengo regla de la cadena y regla de la cadena en el ángulo. Lo primero que recomiendo yo con este ejercicio es que reescribamos y igual, para observar un poquito, seno de 2x al cuadrado. Todo esto lo voy a reescribir a la 3. Es decir, este exponente lo coloco aquí a la 3. Ahora sí se percibe dónde está la regla de la cadena. Este 3 que está aquí, ahora sí digo y' es igual. Bajo el 3, dejo la función seno de 2x al cuadrado y al exponente le resto 1, ¿cierto? Hasta ahí va bien aplicada la regla de la potencia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora dice por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada de seno? La derivada de seno es coseno de 2x al cuadrado. Pero como seno tiene un ángulo diferente de x, también vuelvo y digo por la derivada interna. Es decir, ¿cuál es la derivada de 2x a la 2? Es 4x. Y ahí ya tengo derivado. Vamos a simplificar o multiplicar lo que se pueda. En este caso, el 3 puede multiplicar el 4. Me quedaría que y' es igual a 3 por 4, 12x. Voy a colocar aquí coseno de 2x al cuadrado por seno. Volvemos a la misma notación esta. Seno cuadrado de 2x al cuadrado. Y ahí tengo la respuesta de ese ejercicio número 13. Ya tenemos solucionado este. Voy a borrar para poder hacer los siguientes ejercicios. Vamos a hacer el ejercicio número 17 del taller. Voy a derivar, voy a colocarlo acá otra vez. Y igual coseno de seno de x. Observemos que tengo la función trigonométrica coseno, el ángulo es seno, es decir, que tengo una compuesta. Entonces ahí debo aplicar regla de la cadena. Entonces voy a decir que y' es igual. ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos seno de seno. Recuerden que se aplica la derivada de coseno y se deja el mismo ángulo. Por la derivada interna, derivada de seno es coseno de x. Esa es la respuesta, no hay necesidad de colocar más nada. Si quieren podemos colocarlo de esta forma. Menos coseno de x por seno de x. Ahí tengo el ejercicio número 17. Pasemos al ejercicio número 18. Si me dice entender, es claro ver que aquí tengo regla de la cadena, regla de la cadena y regla de la cadena. Es decir, el ángulo también es una función trigonométrica con una regla de la cadena. Entonces,
Como ya lo hicimos en el ejemplo anterior, vamos a derivar de una vez y'. Bajo el 2 por el coseno, o sea, bajo el 2, dejo el mismo ángulo, seno de 3x. Al 2 le resto 1, me queda a la 1, ¿ves? Ahora, por derivada de seno, coseno del mismo ángulo, por la derivada del ángulo. ¿Cuál es la derivada de 3x? 3. Y ahí tengo derivado aplicando la regla de la cadena. Vamos a simplificar. Y' es igual a 2 por 3, 6 coseno de 3x por coseno de seno de 3x. Ahí tengo la derivada del ejercicio número 18. En el ejercicio número 19, planteado en el taller, haremos lo siguiente. Vamos con este. Voy a borrar esto acá. Aquí es claro ver que tengo una raíz, ¿cierto? Y una potencia. Entonces voy a primero a reescribir eso. Y es igual. Yo voy a hacer esto para ver si me hago entender. Coseno cuadrado de x elevado a la 1 tercio. ¿Cierto? Es decir, si yo todo esto lo elevo a la 1. Pero ahora, si tengo una potencia de una potencia, esto podríamos decir que es lo mismo que tener coseno de x a la 2 tercios. ¿Sí? Vamos a derivar. Ya lo tenemos reescrito. Es decir, esto que era una raíz, lo escribí como esa potencia. Entonces ahora vamos a decir que y' es igual. Bajo el 2 tercios de coseno de x y digo, como a 2 tercios le resto 1, el truco que les dije en el video anterior, yo digo 2 menos 3 menos 1 tercio por, ahora la derivada interna. ¿Cuál es la derivada de coseno de x? Es menos seno de x. Simplificando la potencia negativa y el signo que está aquí, me quedaría que y' es igual. Menos por más me da menos 2 seno de x sobre 3, que es el denominador. Pero como ese coseno de x está elevado a la menos 1 tercio, me va a quedar raíz cúbica de coseno de x. Y ahí tengo la derivada de esa expresión. Por último, vamos a hacer el ejercicio número 21. El ejercicio número 21 es claro que es una regla de la cadena, sencillo. Entonces vamos a reescribir la expresión similar a esto. Entonces, primero reescribamos. Y es igual, todo eso va a quedar x al cuadrado menos 3x elevado a la ¿qué? A la 1 medio. ¿Por qué a la 1 medio? Porque recuerden que esto es como si tuviésemos un 1 acá. Y el 2 de la raíz cuadrada. Entonces derivo y' es igual a 1 medio de x al cuadrado menos 3x. Hago el mismo procedimiento. 1 menos 2. Recuerden que yo estoy haciendo es esto, miren. 1 medio menos 1 es igual a ¿qué? Coloco un 1 acá. Recuerden que cuando se deriva se le resta 1. Entonces sería 1 por 1, 1. Menos 2 por 1, 2. Sobre 2 por 1, 2. ¿Cuánto es 1 menos 2? Menos 1 medio. Yo lo que les estoy diciendo es que el truquito es que para no ponerse a hacer esto, pues háganlo así. El de arriba menos el de abajo. 1 menos 2 menos 1. Y se deja el mismo denominador. Multiplicado por derivada interna. ¿Cuál es la derivada de eso? Es 2x menos 3. Simplifiquemos la expresión, quedaría que y' es igual a 1 medio por 2. Se puede multiplicar esto por esto y esto por esto porque aquí no hay ningún exponente. 1 medio por 2 es x, o sea 1 medio por 2 me da 1. Dejo la variable menos 1 medio por 3, 3 medios. Como este exponente es negativo, lo coloco como raíz cuadrada
Y ahí resolvimos los ejercicios que tienen funciones trigonométricas con ángulos diferentes a x.